Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. En todo caso, hay asambleístas que, bueno, llaman la atención porque no fiscalizan, faltan, no legislan y así todo buscan la reelección. 53 de ellos ni siquiera han presentado ni un solo proyecto de ley. Los detalles lo tenemos aquí con Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y bueno, ¿cómo le ha ido a la Asamblea Nacional este año? Y a los asambleístas que quieren reelegirse, ¿cómo les ha ido? A quienes no le vamos a dar el voto, Roger, bienvenido. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias Vero por la invitación, siempre un gusto estar en Sucesos. Bueno, quisiera empezar destacando un dato que mencionaste y es el tema de no presentación de proyectos de ley. Primero en términos cuantitativos y luego en términos cualitativos, que es lo que más nos debería interesar. En términos cuantitativos, sí, hace unos meses eran más de 50 legisladores que no presentaban ninguna iniciativa. No obstante, eso se redujo a 4, y son 4 los legisladores que no han presentado iniciativas. Es Pamela Aguirre, Segundo Tualá, María Fernanda Jiménez y Celestino Huizum de ADN, este último. O sea que el último mes se les dio por mandar Claro, puro proyecto. suele suceder que cuando se acerca una campaña, Así saben como que que se ya van a llega sacar. domingo y no hicimos los deberes y vamos haciendo a Más o última menos hora. así, más o menos así. Lo que nos hace pensar de fondo es si es que realmente llegan preparados o con ideas a la Asamblea Nacional, o aceptan el primer proyecto de ley que se les cruza por el camino, lo cual es cuestionable. Dije cualitativo porque ese es el enfoque de este informe. No es mejor legislador el que presenta más proyectos de ley, de Ujú. ninguna manera. Por ejemplo, tienes el caso de Paul Boestán, ya para ir entrando en materia cualitativa, que él presentó 17 proyectos de ley, pero esto solo ha avanzado en un 9%. Ujú. Es decir, posiblemente la próxima legislatura ni siquiera tope estos proyectos de ley y se presenten nuevos proyectos de ley. Ok. Y sucede que cada año van quedando rezagados entre 600 y 800 proyectos de Wow. ley. Eso es altísimo. Tú decías en la anterior entrevista que cumplimos 25 años de la dolarización, también cumplimos 15 años del Parlamento, de este modelo de Asamblea Nacional. Y la cifra Como global, asamblea, porque antes se claro, llamaba Congreso. como modelo asamblea, Ajá. digamos. Sucede que se han presentado más o menos 2.500 proyectos de ley desde que se instalaron en el 2009. Pero apenas la mitad ha sido tramitado en el Pleno. La otra mitad se ha quedado en el limbo jurídico o ha sido archivado. ¿Qué nos hace pensar eso ya de forma cualitativa? Un gran número de proyectos de ley significa una mejor legislación. Un gran número de leyes aprobadas significa una mejor calidad de vida para las personas. No necesariamente, diría yo. Mañana, y voy a ese punto porque la Asamblea Nacional te dice que hizo una buena gestión, aprobando un gran número de leyes. Ese es el argumento principal. Porque no Y, sirve nada si muchas quedan en papel. y yo pienso, mañana se aprueban 100 leyes. Dentro de un año el país va a ser mejor. Y Vicente decía justamente, este Así país no es, necesita más leyes posiblemente. Y ahí conectamos con campaña. ¿Qué por nos van a supuesto. ofrecer los legisladores? De lo que yo he escuchado, te ofrecen más leyes. Te ofrecen leyes de seguridad, leyes de empleo joven, leyes de emprendimiento. No obstante, nosotros también hicimos un análisis. No decimos de forma zanjada, este país no necesita más leyes, tal vez necesita optimizar su regulación, pero sí necesita regular algunos aspectos que nunca han sido topados. Te pongo un ejemplo, la ley de minería. El informe para segundo debate de esta ley ya está 5 años en el cajón de la presidencia de la Asamblea Nacional. Y ningún presidente se atreve a poner esa ley en el Pleno, Increíble. por razones que son obvias. La ley de prevención de conflictos de interés fue archivada. Es una ley que se presentó nuevamente y que buscaría que se interponga el interés público sobre el interés privado en las decisiones de la justicia, del ejecutivo y del legislativo. Y así podemos nombrar algunos temas que no están regulados. Son más o menos 5 o 6. Ahora a la ciudadanía nosotros presentamos este aporte. Pensamos que podría ayudar de alguna manera a un voto informado.
Pero yo te digo, ahí soy un poco pesimista porque las papeletas ya están definidas y el ciudadano no tiene de otra que enfrentarse a esa papeleta que no Además, ahora sea de tienes que calidad. votar en bloque, no puedes escoger, ¿no? Exacto. Entonces hemos de alguna manera reenfocado el objetivo, que nos parece más interesante, y es que este instrumento sea útil para las organizaciones políticas, porque finalmente las organizaciones políticas son quienes son responsables de los candidatos que ponen en papeletas. Así es. Si tú le preguntas a una organización política si filtra a sus candidatos y cómo los filtras, ninguna de ellas lo hace por resultados de gestión. Y tú decías al inicio, es un montón, es más del 70% de legisladores que buscan la reelección. Es decir, las organizaciones políticas debieron, en primer lugar, revisar cuál fue su gestión. Por Muchos supuesto. de ellos ya están los 4 años, es decir, están desde el 2021. Es un instrumento, es un llamado de atención para las organizaciones políticas para que filtren candidatos. ¿Por qué? Y voy a poner un ejemplo. Porque esto no es un tema general o que no se pueda analizar de ninguna manera. A veces se piensa que el legislativo es un todo y una nada a la vez y que no se pueden ir.